El 25 de febrero de 1877, cuando el sol andaluz comenzaba a calentar las piedras antiguas de Sevilla, un grito atravesó las paredes de una modesta casa en el barrio más pobre de la ciudad. Era el llanto de un recién nacido, frágil y pequeño, que llegaba al mundo sin pompa ni ceremonia. Su nombre sería Manuel, aunque el cielo ya lo conocía por otro, el que lloraría por los agrarios abandonados. Nadie en aquella habitación humilde podía imaginar que aquel niño débil, nacido en la más absoluta pobreza, estaba destinado a conmover los cimientos de la iglesia y a encender un fuego que ardería mucho después de su muerte. La familia González García no conocía el lujo ni la abundancia. El padre, trabajador incansable pero perpetuamente azotado por la escasez, veía cómo el pan se repartía en porciones cada vez más pequeñas entre sus hijos. La madre, mujer de fe inquebrantable y manos gastadas por el trabajo, miraba a su pequeño Manuel con una mezcla de ternura y preocupación. El niño era enfermizo desde el primer día, su cuerpo menudo parecía resistirse a la vida misma. Las fiebres llegaban con frecuencia, sacudiendo aquel cuerpecito que luchaba por crecer mientras el hambre golpeaba a la puerta. ¿Acaso no es esta la firma de Dios, elegir lo más débil del mundo para confundir a los fuertes? El Todopoderoso no necesita palacios para forjar santos, le basta un rincón olvidado y un corazón dispuesto. Las calles de Sevilla en aquellos años finales del siglo XIX bullían con contrastes. Por un lado, las procesiones de Semana Santa llenaban las avenidas de fervor y lágrimas. Por otro, la pobreza extrema convertía barrios enteros en escenarios de sufrimiento silencioso. Manuel creció entre estos dos mundos, el de la fe ardiente heredada de su madre y el de la necesidad que mordía sin piedad. Desde muy temprana edad, el niño mostró una sensibilidad particular hacia el dolor ajeno. Cuando otros niños jugaban con piedras en las calles polvorientas, Manuel se quedaba quieto, observando con ojos demasiado profundos para su edad. Sus padres notaban algo diferente en él, una gravedad prematura que no correspondía a la inocencia infantil. Era como si su alma, ya marcada por la cruz invisible que cargaría toda su vida, presintiera el peso del mundo. La enfermedad fue su compañera constante durante aquellos primeros años. Mientras otros niños corrían y gritaban bajo el sol implacable, Manuel permanecía en el interior de la casa, débil y pálido. Las pocas medicinas que la familia podía costear apenas aliviaban sus males. Hubo momentos en que la muerte pareció reclamarlo, tocando a la puerta con insistencia, pero algo lo retenía en este mundo. Su madre rezaba el rosario junto a su cama, sus lágrimas cayendo sobre las cuentas desgastadas, rogando a la Virgen que no le arrebatara a su hijo. Y la Virgen escuchaba, porque Manuel tenía una misión por cumplir. ¿Cómo podía ella saber que su niño enfermo un día consolaría al mismo Cristo en su abandono? Dios escribe derecho con renglones torcidos, y aquella enfermedad infantil era ya el primer renglón de una historia de amor sin igual. La pobreza no solo afectaba el cuerpo, también limitaba las oportunidades. La educación formal era un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias del barrio. Sin embargo, Manuel aprendió a leer de manos de su madre, quien le enseñaba con paciencia infinita usando los pocos libros que poseían. El más preciado era un devocionario viejo, con páginas amarillentas y esquinas dobladas por el uso. En aquellas páginas, el niño descubrió un mundo que trascendía su realidad inmediata, el mundo de la oración, de los santos, de las vidas entregadas a Dios. Cada noche, antes de dormir, Manuel escuchaba a su madre leer historias de mártires y confesores, de hombres y mujeres que lo habían abandonado todo por seguir a Cristo. Y en su pequeño corazón comenzó a germinar una semilla, ¿acaso él también podría ser uno de ellos? Pero el sufrimiento no había terminado de esculpir su alma. A los 11 años, cuando Manuel apenas comenzaba a fortalecerse físicamente, la muerte visitó su hogar y se llevó a su padre. El golpe fue devastador. La familia, ya sumida en la pobreza, cayó en una indigencia aún más profunda. Su madre, ahora viuda y con varios hijos a su cargo, tuvo que multiplicarse entre trabajos extenuantes para mantener vivo el hogar.
Manuel, siendo el mayor de los hermanos varones, sintió el peso de una responsabilidad que no correspondía a su edad. Trabajó en lo que pudo, ayudando aquí y allá, siempre con ese cuerpo frágil que amenazaba con quebrarse. Pero fue precisamente en esa cruz familiar donde su vocación comenzó a clarificarse. Una tarde, mientras regresaba exhausto de repartir pan ajeno, entró a una pequeña iglesia del barrio buscando un momento de descanso. Y allí, frente al sagrario donde reposaba la Eucaristía, algo cambió en él. No fue una visión ni una voz audible, sino una certeza que penetró hasta lo más profundo de su ser: Cristo estaba allí, esperando. Esperando en silencio. Esperando en soledad. Aquel muchacho pobre, enfermo, huérfano de padre y marcado por el sufrimiento, no sabía aún que acababa de encontrar el propósito de toda su existencia. No sabía que su corazón, forjado en el dolor y la carencia, estaba siendo preparado para comprender el dolor más grande de todos, el abandono de Dios por parte de sus propias criaturas. La providencia había elegido no a un príncipe ni a un sabio, sino a un niño del polvo de Sevilla, alguien que conocía la soledad porque la había vivido. Porque solo quien ha estado solo puede consolar la soledad. Solo quien ha sufrido puede entender el sufrimiento del sagrario abandonado. Y Manuel González García, aquel niño nacido en la miseria, comenzaba sin saberlo el camino que lo convertiría en el apóstol de los sagrarios olvidados, en el obispo que moriría de pena por la soledad de Dios. El 21 de septiembre de 1901, las manos del obispo se posaron sobre la cabeza de Manuel González García, y con ellas descendió el sello indeleble del sacerdocio. Tenía 24 años, un cuerpo todavía marcado por la fragilidad de su infancia enfermiza, y un corazón que ardía con un fuego que él mismo no comprendía del todo. La ceremonia fue sencilla, sin la magnificencia de las grandes ordenaciones, pero en aquel momento el cielo y la tierra se tocaron. Manuel ya no era simplemente Manuel, era ahora otro Cristo, configurado sacramentalmente con aquel que se había entregado por amor. Lo que no sabía aquel joven sacerdote, con las manos recién ungidas aún temblando de emoción, era que Dios lo estaba preparando para un encuentro que partiría su vida en dos mitades irreconciliables, el antes y el después de ver la soledad de Cristo. Su primer destino como sacerdote fue Palomares del Río, un pueblo pequeño y pobre de la provincia de Sevilla. Las casas encaladas se alineaban bajo el sol brutal del verano andaluz, y las calles de tierra se convertían en ríos de barro cuando llegaban las escasas lluvias. La iglesia parroquial, dedicada a Santa María Magdalena, se alzaba en el centro del pueblo como testimonio silencioso de una fe heredada pero cada vez más olvidada. Manuel llegó con su sotana raída y su equipaje mínimo, dispuesto a entregarse completamente a sus feligreses. Los primeros días fueron de adaptación, conocer a las familias, visitar a los enfermos, celebrar la misa diaria para los pocos que asistían. Pero había algo que lo inquietaba, una ausencia que percibía sin poder nombrarla todavía. Las calles estaban llenas de vida, de voces y risas, pero algo esencial faltaba. ¿Dónde estaba el pueblo cuando Cristo los esperaba en el sagrario? Una tarde de otoño de 1902, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el calor del día cedía paso a una brisa tibia, Manuel entró a la iglesia fuera del horario de las celebraciones. Necesitaba un momento de oración, un respiro en medio de las múltiples ocupaciones parroquiales. Sus pasos resonaron en la nave vacía, el eco rebotando contra las paredes de piedra antigua. Se acercó al altar mayor, y allí, frente al sagrario donde reposaba la Eucaristía, se arrodilló. El silencio era absoluto, pero no era el silencio pacífico de la contemplación, era un silencio pesado, casi doloroso. Y entonces sucedió. No fue una visión mística ni una locución interior, sino algo más profundo y terrible. Manuel comprendió, con una claridad que traspasó su alma como una espada, que Cristo estaba solo. Completamente solo. Abandonado. Olvidado. Mientras el mundo seguía su curso afuera, mientras la gente reía y trabajaba y vivía, Dios esperaba en aquel pequeño tabernáculo sin que nadie viniera a hacerle compañía.
Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de consuelo espiritual ni de dulzura mística, eran lágrimas de dolor, de un dolor que nacía de comprender algo insoportable. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía la humanidad olvidar a aquel que se había quedado en el sagrario precisamente para no abandonarla? Manuel recordó las palabras del Evangelio, Cristo que había llorado sobre Jerusalén, que había sudado sangre en el huerto, que había gritado desde la cruz el abandono del Padre. Y ahora, siglos después, ese mismo Cristo seguía abandonado, no por una noche en Getsemaní, sino día tras día, hora tras hora, en miles de iglesias vacías alrededor del mundo. La Eucaristía, el misterio más grande del amor divino, había sido reducida a un rito obligatorio, una devoción ocasional, un sacramento que se recibía por costumbre pero que no transformaba la vida. El sagrario se había convertido en una prisión de oro donde Dios esperaba prisionero del olvido humano. Manuel permaneció postrado frente al altar durante horas, hasta que la oscuridad llenó completamente la iglesia y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo andaluz. Su corazón latía con un ritmo extraño, como si algo se hubiera roto dentro de él y algo nuevo estuviera naciendo en su lugar. No podía seguir viviendo como si no hubiera visto lo que acababa de ver. No podía continuar siendo un sacerdote más, cumpliendo con sus obligaciones y esperando el fin de sus días. Algo más grande lo reclamaba, una vocación dentro de la vocación, una misión que no había buscado pero que ahora se imponía con una fuerza irresistible. Desde ese momento, Manuel González supo con certeza absoluta cuál sería el propósito de toda su existencia, consolar a Cristo en el abandono del sagrario. Hacer compañía al Dios solitario. Despertar a la humanidad dormida ante el más grande de los milagros cotidianos. Su vida ya no le pertenecía, pertenecía al sagrario. Aquella noche, cuando finalmente regresó a la casa parroquial, Manuel no pudo dormir. Las imágenes del sagrario abandonado se repetían en su mente una y otra vez. Comprendió que lo que había visto en Palomares del Río no era una excepción, sino la norma. En toda España, en toda Europa, en el mundo entero, Cristo esperaba en soledad. Los sagrarios eran como lámparas encendidas en habitaciones vacías, como corazones que latían sin nadie que los escuchara. La frialdad de la fe moderna, el avance del secularismo, la indiferencia religiosa que se extendía como una mancha de aceite, todo confluía en ese drama silencioso, Dios presente y olvidado, Dios amor no amado, Dios compañía sin compañía. Manuel comenzó a escribir sus primeras reflexiones aquella misma madrugada, con manos temblorosas y caligrafía irregular. Las palabras brotaban de su interior como lava ardiente, como era posible que celebráramos la Navidad con tanta alegría pero dejáramos a ese mismo niño abandonado en el sagrario el resto del año. ¿Cómo podíamos llorar en Semana Santa y permanecer indiferentes ante la perpetuación de ese dolor en cada tabernáculo vacío? Los días siguientes fueron de una intensidad espiritual que Manuel nunca antes había experimentado. Cada vez que entraba a la iglesia, sentía el peso de aquella soledad divina como si fuera propia. Comenzó a hacer guardias nocturnas frente al Santísimo, pasando horas enteras en adoración mientras el pueblo dormía. Sus feligreses notaron el cambio, había algo diferente en el Padre Manuel, una urgencia en sus homilías, una pasión en su voz cuando hablaba de la Eucaristía. Algunos lo comprendieron y comenzaron a acompañarlo en sus vigilias, otros pensaron que exageraba, que llevaba la devoción a extremos innecesarios. Pero Manuel no podía detenerse. Había visto algo que no podía dejar de ver, había comprendido algo que no podía olvidar. El encuentro con Cristo abandonado en el sagrario no fue un episodio místico aislado, fue el inicio de una historia de amor y de dolor que duraría toda su vida. Una historia que lo consumiría lentamente, que lo convertiría en eco del grito silencioso del sagrario, que finalmente lo mataría de pena por ver a Dios tan solo. Pero eso, Manuel todavía no lo sabía. Por ahora, solo sabía una cosa con absoluta certeza, nunca más podría dejar solo a Cristo en el sagrario. La revelación de Palomares del Río había marcado a Manuel González con un hierro al rojo vivo. Desde aquel encuentro con el abandono eucarístico,
Cada día era una batalla contra la indiferencia del mundo. No podía caminar por las calles sin pensar en los sagrarios vacíos, no podía ver una iglesia sin imaginar a Cristo esperando en soledad dentro de sus muros. Su corazón se había convertido en un tambor de guerra que no dejaba de redoblar, despertar, despertar, despertar a la humanidad del sueño mortal. Porque Manuel había comprendido algo terrible, el mundo no rechazaba activamente a Cristo, simplemente lo había olvidado, y ese olvido era peor que 1000 persecuciones, más doloroso que 1000 crucifixiones. ¿Cómo se lucha contra el olvido? ¿Cómo se vence a un enemigo que no tiene rostro, que no blande espada sino indiferencia? En 1910, Manuel fue destinado a Huelva como arcipreste, y allí comenzó a forjar las armas de su cruzada. No eran armas de hierro ni de pólvora, sino de palabra y de amor. Comenzó a escribir con una urgencia febril, llenando cuartillas tras cuartillas con reflexiones sobre el sagrario abandonado. Sus escritos no eran tratados teológicos fríos y académicos, eran gritos del alma, lágrimas convertidas en tinta, fuego plasmado en papel. Escribía sobre el dolor de Cristo que espera y no es visitado, sobre la ingratitud humana que recibe el cuerpo de Dios como quien recibe pan ordinario, sobre la tragedia de las iglesias convertidas en museos vacíos donde Dios habita como un inquilino olvidado. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero cortaban para sanar, hería para despertar. Cada artículo, cada carta, cada meditación era un intento desesperado de hacer ver a los ciegos, de hacer sentir a los insensibles. Pero escribir no era suficiente. Manuel necesitaba crear algo más permanente, algo que sobreviviera cuando su voz se apagara. En 1912, con la ayuda de María Antonia París, una mujer de profunda espiritualidad que compartía su visión, fundó las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. No era una congregación religiosa más entre tantas, era un ejército de almas consagradas a una sola misión, hacer compañía a Cristo en el sagrario. Las hermanas no solo rezarían, vivirían frente al tabernáculo, harían turnos perpetuos de adoración, serían presencia constante donde antes había ausencia. Manuel les explicaba con voz temblorosa de emoción, ustedes serán las Marías junto al sepulcro, las que no abandonan, las que permanecen cuando todos han huido. Cada convento de las misioneras se convertiría en un faro de luz frente al sagrario, en un testimonio vivo de que Cristo no estaba completamente abandonado. Las primeras hermanas lo comprendieron con lágrimas en los ojos, estaban siendo llamadas a consolar a Dios mismo. La predicación de Manuel se volvió incendiaria. Cuando subía al púlpito, no era simplemente un sacerdote que cumplía con el deber de la homilía, era un profeta que clamaba en el desierto de la indiferencia. Su voz, que naturalmente era débil debido a su salud quebrantada, se volvía potente cuando hablaba del sagrario. Gritaba, lloraba, suplicaba desde el altar. Les preguntaba a sus feligreses, ¿cuántos de ustedes pasan frente a la iglesia todos los días sin entrar a saludar a Cristo? ¿Cuántos vienen a misa por obligación y salen corriendo sin decirle ni una palabra al Señor que acaban de recibir? ¿Acaso tratarían así a un amigo, a un ser querido? Sus palabras caían sobre las conciencias como piedras, pero eran piedras necesarias para romper la costra de la costumbre. Algunos se ofendían, pensando que el padre Manuel exageraba, otros sentían que algo se despertaba en su interior, una vergüenza santa que los impulsaba a cambiar. Manuel no se limitaba a predicar en las iglesias, llevó su cruzada a las plazas, a las casas, a los lugares donde la gente vivía su vida ordinaria. Organizaba procesiones eucarísticas por las calles más pobres, donde Cristo en el Santísimo era llevado en medio de gente que nunca entraba a la iglesia. Quería que vieran, que supieran que Dios no se quedaba encerrado esperando que vinieran a Él, Él salía a buscarlos, aunque nadie lo recibiera. Estableció horas santas nocturnas, invitando a los fieles a hacer compañía a Cristo al menos una hora a la semana. Les decía, si Él se quedó toda la noche en agonía en el huerto, ¿no podemos nosotros velar con Él una sola hora? Creó asociaciones de adoradores, grupos de personas comprometidas a visitar el sagrario diariamente. Poco a poco, sagrario tras sagrario,
comenzó a ver los frutos, iglesias que antes estaban vacías empezaban a tener visitantes, lámparas que se encendían frente al tabernáculo donde antes solo había oscuridad. Pero la batalla era agotadora, y Manuel lo sabía. Su cuerpo, nunca fuerte, comenzaba a mostrar signos de desgaste prematuro. Las largas horas de adoración nocturna, el trabajo incesante, la predicación hasta la extenuación, todo iba minando sus fuerzas. Los médicos le advertían que debía descansar, que su corazón no resistiría ese ritmo. Pero ¿cómo podía descansar cuando Cristo seguía solo? ¿Cómo podía detenerse cuando miles de sagrarios permanecían abandonados? Manuel sabía que se estaba consumiendo, que estaba quemando su vida como una vela que arde por ambos extremos. Pero no importaba. Si Cristo había dado su vida en la cruz, ¿qué era su vida sino una pequeña ofrenda? Seguiría adelante hasta que las fuerzas lo abandonaran completamente, hasta que su corazón dejara de latir por amor al corazón que esperaba en el sagrario. Las cartas que escribía en aquellos años revelan la profundidad de su sufrimiento interior. No era un sufrimiento teatral ni una melancolía romántica, era un dolor real, físico casi, que lo atravesaba cada vez que entraba a una iglesia vacía. Escribía sobre las noches en que no podía dormir pensando en los sagrarios solitarios, sobre las lágrimas que derramaba en secreto, sobre la angustia de saber que mientras él descansaba, Cristo seguía esperando. Su espiritualidad se había fusionado completamente con su misión, ya no era posible separar a Manuel González del apóstol de los sagrarios abandonados. Eran la misma persona, la misma vida, el mismo corazón partido. Y mientras España se preparaba para tiempos cada vez más oscuros, mientras las nubes de la persecución comenzaban a acumularse en el horizonte, Manuel seguía su cruzada con una certeza inquebrantable, aunque el mundo entero abandonara a Cristo, él no lo haría. Aunque tuviera que quedarse solo frente al sagrario, allí estaría. Porque había prometido hacer compañía al solitario, y esa promesa era más fuerte que la muerte misma. El de mayo de 1917, las campanas de la Catedral de Málaga repicaron con solemnidad anunciando la consagración de un nuevo obispo. Manuel González García, el sacerdote pobre que había dedicado su vida a consolar los sagrarios abandonados, recibía ahora la plenitud del sacerdocio y era enviado a Palencia como pastor de una diócesis entera. La mitra brillaba sobre su cabeza, el báculo descansaba en su mano, las vestiduras episcopales lo envolvían en púrpura y oro. Pero bajo aquellos ornamentos sagrados latía el mismo corazón herido que había llorado en Palomares del Río, el mismo espíritu que no podía soportar la soledad de Cristo. La dignidad episcopal no cambió su misión, la multiplicó. Porque ahora, con la autoridad de un obispo, podría llevar su cruzada por los sagrarios a territorios más vastos, podría encender el fuego de la adoración en una diócesis completa. Palencia lo recibió con la pompa reservada a los obispos, pero Manuel llegó con el alma descalza. La ciudad castellana, con sus iglesias románicas y góticas, con su catedral majestuosa y sus conventos antiguos, le parecía un campo de batalla espiritual. ¿Cuántos de esos sagrarios estaban acompañados? ¿Cuántas de esas lámparas del Santísimo ardían para nadie? La primera noche en el palacio episcopal, Manuel no pudo dormir en la cama preparada para él. Se levantó en la oscuridad, se vistió con una simple sotana y caminó hasta la catedral. Allí, frente al sagrario, se postró en el suelo frío de mármol y lloró como había llorado 15 años atrás. Nada había cambiado en lo esencial, Cristo seguía solo, y él seguía siendo aquel joven sacerdote que había prometido no abandonarlo jamás. La mitra no era una corona de poder, era un nuevo peso sobre su corazón ya sobrecargado. Desde el primer día de su episcopado, Manuel implementó una pastoral que escandalizó a algunos y conmovió a otros. No se quedó encerrado en el palacio episcopal atendiendo asuntos administrativos, salió a las calles, a los pueblos, a los lugares más remotos de la diócesis. Caminaba por los caminos polvorientos de Castilla con su báculo en mano, visitando personalmente cada parroquia, cada iglesia rural, cada capilla perdida en los campos. Y en cada lugar hacía lo mismo,
se arrodillaba frente al sagrario y preguntaba al párroco cuántos fieles venían a hacer compañía al Señor. Las respuestas lo desgarraban: casi nadie, Excelencia. Solo algunas ancianas. Los jóvenes ya no vienen. La gente está ocupada. Manuel escuchaba con los ojos cerrados, sintiendo cada palabra como un clavo más en el corazón de Cristo. Entonces se levantaba y predicaba con una pasión que hacía temblar los muros. ¿Cómo podían llamarse cristianos si dejaban a Cristo abandonado? ¿Qué clase de amor era ese que solo visitaba a Dios los domingos por obligación? Pero Manuel no solo exigía, él mismo daba ejemplo. Estableció en Palencia un programa de visitas continuas al Santísimo. Personalmente, a pesar de su salud cada vez más deteriorada, pasaba horas en adoración nocturna. Los seminaristas y sacerdotes lo veían arrodillado en la catedral a altas horas de la madrugada, inmóvil como una estatua, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que predicaba. Organizó turnos perpetuos de adoración en la catedral, convocó a las parroquias a establecer horas santas, fundó asociaciones de adoradores nocturnos. Les decía a sus sacerdotes: un pastor que no ama la Eucaristía es un pastor que no conoce a su rebaño, porque el verdadero rebaño es Cristo mismo en el sagrario, y nosotros somos simplemente sus siervos. Sus palabras no eran dulces ni consoladoras, eran exigentes, casi duras, porque el amor verdadero no puede ser tibio cuando Dios está siendo olvidado. La pobreza material que había conocido en su infancia se convirtió ahora en pobreza voluntaria. Manuel regalaba todo lo que recibía: su estipendio, los regalos, incluso las vestiduras finas que le ofrecían. Cuando los benefactores ricos de la diócesis querían donarle muebles lujosos para el palacio episcopal, él los rechazaba y pedía que ese dinero se usara para comprar lámparas perpetuas para los agrarios pobres. Vivía con lo mínimo indispensable, y lo que sobraba lo destinaba a sus obras eucarísticas. Las misioneras de Nazaret crecían bajo su protección episcopal, estableciendo conventos en diversos lugares de España, siempre con la misma misión: hacer compañía perpetua a Cristo en el sagrario. Manuel las visitaba constantemente, animándolas en su vocación, recordándoles que eran las elegidas para consolar al Dios solitario. Su pobreza no era teatral ni ostentosa, era simplemente la consecuencia lógica de un corazón que había entendido que nada tiene valor comparado con la Eucaristía. Los años en Palencia fueron de una intensidad espiritual y física que consumió sus últimas reservas de salud. Manuel predicaba hasta quedarse sin voz, caminaba hasta que las piernas no lo sostenían, escribía hasta que la vista se le nublaba. Su correspondencia de aquellos años revela a un hombre al borde del colapso físico pero sostenido por una fuerza sobrenatural. Escribía cartas pastorales que eran verdaderos tratados de teología eucarística mezclados con poesía mística. Sus palabras no seguían la estructura académica tradicional, eran gritos del alma, lamentos proféticos, súplicas desesperadas. Les rogaba a sus diocesanos que despertaran, que comprendieran la tragedia del sagrario abandonado antes de que fuera demasiado tarde. Porque Manuel presentía algo terrible en el horizonte, la tormenta se acercaba, y España pronto conocería el significado real del abandono. En 1923, cuando parecía que su obra apenas comenzaba a dar frutos sólidos, Manuel fue trasladado de Palencia a Málaga. El cambio lo desgarró. Había puesto su corazón en aquella diócesis castellana, había plantado semillas de adoración que apenas comenzaban a germinar. Pero la obediencia era parte esencial de su espiritualidad. Si la Iglesia lo enviaba a Málaga, allí iría. Málaga lo recibió como había recibido Palencia, y allí continuó su misma cruzada con renovada intensidad. Las iglesias malagueñas, bañadas por el sol mediterráneo, escucharon las mismas súplicas que habían escuchado las iglesias castellanas. El obispo mendigo de amor seguía su camino, dejando tras de sí un rastro de sagrarios acompañados, de almas despiertas, de lámparas encendidas. Pero algo oscuro se gestaba en el corazón de España.
Las tensiones políticas crecían, el anticlericalismo se volvía más agresivo, las voces que pedían la expulsión de la Iglesia se hacían cada vez más fuertes. Manuel lo percibía en el ambiente, lo leía en los periódicos, lo escuchaba en las conversaciones de la calle. Y su corazón, ya herido por el abandono eucarístico, comenzaba a prepararse para un dolor aún mayor, el exilio. Pronto experimentaría en carne propia lo que tanto había contemplado en Cristo, el rechazo, la expulsión, el abandono forzoso de aquellos a quienes amaba. El obispo que había consolado al Dios solitario estaba a punto de convertirse él mismo en imagen viviente de ese abandono. El 14 de abril de 1931, España despertó a una realidad nueva y terrible. La monarquía había caído durante la noche, y la Segunda República proclamaba su nacimiento entre gritos de revolución y promesas de un orden nuevo. Pero para la Iglesia Católica, aquella primavera no traía flores sino espinas. Las calles se llenaron de turbas anticlericales que quemaban conventos, profanaban iglesias y perseguían a sacerdotes. Manuel González, desde su sede episcopal en Málaga, observaba el horror con el corazón desgarrado. No era solo que atacaran a la Iglesia como institución, era que profanaban los sagrarios, arrojaban las hostias consagradas al suelo, convertían los templos en establos. El abandono que tanto había lamentado se transformaba ahora en algo peor, el odio activo, la persecución violenta, el sacrilegio deliberado. Cristo no solo estaba solo, estaba siendo ultrajado. Las primeras noticias llegaban como puñaladas, conventos ardiendo en Madrid, sacerdotes asesinados en Barcelona, sagrarios profanados en Valencia. Manuel pasaba noches enteras en oración, postrándose ante el Santísimo con una angustia que ya no era solo espiritual sino física. Su corazón, debilitado por años de entrega sin medida, comenzó a manifestar síntomas graves. Los médicos le advirtieron que debía cuidarse, que el estrés y la angustia podían matarlo. Pero ¿cómo podía cuidarse cuando Cristo estaba siendo crucificado nuevamente en los sagrarios de España? Escribía cartas pastorales urgentes a su diócesis, exhortando a los fieles a proteger las iglesias, a esconder las hostias consagradas si era necesario, a morir antes que permitir la profanación. Sus palabras ya no eran solo líricas, eran órdenes de guerra espiritual. La batalla que había librado contra la indiferencia se había convertido en batalla contra el odio. En 1936, cuando España se desangró en una guerra civil fratricida, la persecución religiosa alcanzó niveles apocalípticos. Miles de sacerdotes y religiosos fueron martirizados, iglesias enteras fueron destruidas, y los sagrarios quedaron vacíos no por abandono sino por profanación violenta. Manuel, como obispo prominente y conocido defensor de la Eucaristía, se convirtió en objetivo de las milicias anticlericales. Las amenazas de muerte llegaban constantemente al palacio episcopal. Los que lo amaban le suplicaban que huyera, que se escondiera, que salvara su vida. Pero Manuel se resistía. ¿Cómo podía abandonar a su pueblo, a sus sacerdotes, a los sagrarios de su diócesis? La idea del exilio le parecía una traición, un abandono que contradecía todo lo que había predicado. Si había pedido a los fieles que no abandonaran a Cristo, ¿cómo podía él abandonar a su grey? Pero la decisión no fue suya. Una noche de agosto de 1936, mientras las llamas consumían iglesias en toda Málaga, un grupo de católicos leales irrumpió en el palacio episcopal. No venían a pedir permiso sino a salvarle la vida por la fuerza si era necesario. Le dijeron que las milicias venían a por él, que sería martirizado antes del amanecer si no huía inmediatamente. Manuel, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido, comprendió que no tenía opción. Tomó solo lo esencial, su breviario, un crucifijo, y una pequeña custodia con hostias consagradas que guardaba para emergencias. Aquel último gesto reveló su corazón, no podía dejar a Cristo atrás. Si tenía que exiliarse, Cristo vendría con él. Escaparon en la oscuridad, atravesando calles donde se escuchaban gritos y disparos, hasta llegar a un puerto donde un barco esperaba para llevarlo fuera de España. El exilio fue Gibraltar primero,
territorio británico a pocos kilómetros de España pero infinitamente lejano en el alma. Manuel llegó como un náufrago, sin nada excepto su fe y su dolor. Instaló un pequeño oratorio en la habitación que le ofrecieron, colocó el Santísimo en una mesa convertida en altar y allí pasaba horas infinitas. Pero ahora su dolor tenía una dimensión nueva, él mismo estaba experimentando el abandono. Había sido arrancado de su diócesis como Cristo fue arrancado de su pueblo, había sido expulsado de su tierra como Cristo fue expulsado de Jerusalén. El obispo que había consolado al Dios abandonado conocía ahora en carne propia el sabor amargo del destierro. Las noches eran especialmente crueles, permanecía despierto pensando en sus sacerdotes que seguían en España, muchos muriendo martirizados, en los fieles que quedaban sin pastor, en los agrarios que eran profanados mientras él no podía hacer nada para impedirlo. Las cartas que escribió desde el exilio son documentos de un dolor casi insoportable. Escribía a las misioneras de Nazaret que habían quedado dispersas, animándolas a mantener la fe aunque todo pareciera perdido. Escribía a los sacerdotes que sobrevivían escondidos, diciéndoles que el martirio era la mayor gracia. Escribía a los fieles que le hacían llegar noticias, agradeciéndoles cada pequeño acto de resistencia. Pero sobre todo escribía sobre el dolor de estar lejos, de no poder estar donde debía estar, de sobrevivir mientras otros morían. Se sentía como un cobarde, aunque todos le aseguraban que había hecho lo correcto al huir. Su conciencia lo torturaba, ¿había abandonado su puesto? ¿Era su exilio una forma de traición? Estas preguntas lo perseguían día y noche, sin respuesta que lo consolara completamente. Desde Gibraltar, Manuel intentaba mantener vivo su ministerio. Celebraba misa diariamente en su pequeño oratorio, predicaba a los pocos españoles exiliados que lo visitaban, seguía escribiendo sobre la Eucaristía con la misma pasión de siempre. Pero todo tenía ahora un sabor amargo, un matiz de derrota. Las noticias que llegaban de España eran cada vez peores, más mártires, más iglesias destruidas, más sacramentos profanados. Manuel sentía que su corazón se partía literalmente con cada noticia. Los médicos le decían que debía calmarse, que la angustia lo estaba matando. Pero él respondía con una verdad terrible, no era la angustia la que lo mataba, era el amor. El amor por Cristo en el sagrario, el amor por su pueblo sufriente, el amor por una España que se desangraba en la guerra. Ese amor era demasiado grande para su corazón enfermo, y lo estaba consumiendo desde dentro. El exilio duró años que parecieron siglos. Manuel envejeció rápidamente, su cuerpo se encorvó, su vista se debilitó, pero su espíritu seguía ardiendo con el mismo fuego. Cuando finalmente la guerra terminó en 1939 y pudo regresar a España, el país que encontró era irreconocible. Miles de muertos, ciudades destruidas, y sobre todo, iglesias vacías o en ruinas. Pero Manuel no se rindió. Aunque su cuerpo apenas podía sostenerse, reanudó inmediatamente su cruzada por los agrarios. Si Cristo había resucitado después de la cruz, España también podía resucitar después de la guerra. Y los agrarios abandonados, profanados, olvidados, necesitaban más que nunca quien los consolara. Los últimos años de Manuel González fueron un largo calvario de amor. Su cuerpo, gastado por décadas de entrega sin medida, apenas sostenía el peso de un alma que seguía ardiendo con intensidad insoportable. Los médicos multiplicaban sus advertencias, su corazón estaba al límite, cualquier emoción fuerte podría detenerlo definitivamente. Pero ¿cómo podía Manuel controlar las emociones cuando cada sagrario vacío seguía siendo una herida abierta en su pecho? La ciencia médica tenía nombres técnicos para su condición: insuficiencia cardíaca, angina de pecho, arritmias severas. Pero quienes lo conocían verdaderamente sabían el diagnóstico real: Manuel González estaba muriendo de pena por la soledad de Dios. Su corazón físico se rendía porque su corazón espiritual había soportado demasiado dolor ajeno, demasiado abandono contemplado, demasiadas lágrimas derramadas por Cristo olvidado. En 1940, siendo ya obispo auxiliar de Madrid,
Manuel continuaba su ministerio eucarístico con una tenacidad que desafiaba las leyes de la biología. Predicaba aunque la voz se le quebrara a mitad de la homilía. Celebraba misa aunque las manos le temblaran al elevar la hostia consagrada. Visitaba los sagrarios aunque tuvieran que llevarlo en silla porque las piernas ya no lo sostenían. Las personas que lo veían se preguntaban qué fuerza sobrenatural lo mantenía vivo, porque era evidente que la fuerza natural hacía tiempo que se había agotado. Era la Eucaristía misma la que lo sostenía, Cristo dándole fuerzas para continuar su misión de consuelo. Manuel se había convertido en una custodia viviente, su cuerpo frágil contenía un amor tan grande que trascendía la carne. Cada latido de su corazón enfermo era una oración, cada respiración dificultosa era un acto de adoración. Las misioneras eucarísticas de Nazaret, su obra más querida, florecían a pesar de las dificultades de la posguerra. Los conventos se multiplicaban, y en cada uno de ellos había hermanas que mantenían guardia perpetua frente al sagrario. Manuel las visitaba cuando podía, arrastrándose literalmente para cumplir con su deber de padre fundador. Les hablaba con una voz que era apenas un susurro, pero sus palabras seguían teniendo el poder de encender fuegos. No me fallen, hijas mías. Cuando yo muera, ustedes deben continuar. Cristo seguirá esperando, seguirá solo si nosotros no estamos allí. Las hermanas lloraban al verlo tan consumido, pero él las consolaba con una sonrisa: no lloren por mí. Yo muero feliz porque sé que el sagrario no quedará completamente abandonado. Ustedes son mi legado, mi respuesta al grito silencioso de Dios. El de enero de 1940 en una fría mañana madrileña, el corazón de Manuel González dio sus últimas batallas. Estaba en su habitación, y como siempre, había insistido en que colocaran el Santísimo cerca de su cama. Quería morir como había vivido, frente al sagrario. Los dolores en el pecho se intensificaron durante la noche, pero Manuel no quiso que llamaran al médico. Sabía que su hora había llegado, y no tenía miedo. Pasó aquellas últimas horas en una oración silenciosa, sus labios moviéndose imperceptiblemente mientras sus ojos permanecían fijos en el sagrario. Quienes estuvieron con él en esos momentos finales testificaron algo extraordinario: en su rostro demacrado por el sufrimiento apareció una paz luminosa, casi una alegría. Era como si después de toda una vida consolando a Cristo abandonado, ahora Cristo viniera finalmente a consolarlo a él. Las últimas palabras que logró pronunciar fueron apenas audibles pero claras en su significado: ya voy, Señor. Ya no estará solo. Manuel González García murió a las 7:30 de la mañana, rodeado por las misioneras de Nazaret que rezaban el rosario junto a su lecho. Pero su muerte no fue como la de otros hombres que simplemente dejan de existir. Fue una consumación, el final natural de una vida que se había quemado completamente por amor. Los médicos que examinaron su cuerpo confirmaron lo que todos sabían: había muerto de un corazón literalmente roto, agotado por décadas de dolor empático. Pero ese diagnóstico clínico no capturaba la verdad completa. Manuel había muerto porque su corazón humano no podía contener más el amor divino que lo habitaba, porque había amado tanto los sagrarios abandonados que su amor lo había consumido desde dentro. Era el martirio no de la espada sino del amor, la muerte más hermosa que un santo puede conocer: morir de pena por Dios. La noticia de su muerte se extendió por España como un gemido. Miles de personas, muchas de las cuales nunca lo habían conocido personalmente pero habían sido tocadas por sus escritos y su ejemplo, lloraron su partida. Las iglesias se llenaron de fieles que venían a rezar por su alma, aunque muchos intuían que no era su alma la que necesitaba oraciones sino ellos los que necesitaban su intercesión. Su funeral fue una procesión de lágrimas y gratitud: lágrimas por la pérdida de un pastor que había amado hasta el extremo, gratitud por haber conocido a un hombre que había mostrado lo que significa amar verdaderamente a Cristo en la Eucaristía. Fue sepultado en Madrid, pero su corazón espiritual quedó distribuido en todos los sagrarios que había consolado, en todas las lámparas que había encendido, en todas las almas que había despertado.
Pero la muerte no fue el final de Manuel González, fue apenas el comienzo de su verdadera obra. Las misioneras de Nazaret continuaron multiplicándose, llevando su carisma a nuevos países y continentes. Los agrarios que él había llorado ver abandonados comenzaron a llenarse nuevamente de adoradores. Sus escritos, que en vida alcanzaron a algunos miles, después de su muerte llegaron a millones. La Iglesia reconoció oficialmente su santidad, fue beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril del año 2000, y canonizado por Benedicto XVI el 16 de octubre del año 2016. Pero más allá de los títulos oficiales, Manuel González vive en cada cristiano que entra a una iglesia vacía y se arrodilla frente al sagrario recordando que Cristo no debe estar solo. Vive en cada lámpara que arde en la oscuridad. Vive en cada corazón que comprende el drama del abandono eucarístico. Hoy, mientras la indiferencia religiosa sigue creciendo en el mundo, mientras los agrarios siguen esperando en iglesias cada vez más vacías, la voz de Manuel González resuena con una urgencia profética. Su vida fue una pregunta que sigue esperando respuesta: ¿dejaremos a Cristo solo o responderemos a su amor con nuestro amor? Él demostró que es posible morir de pena por Dios, que es posible amar tanto que el amor mate. Y ese testimonio extremo es su legado permanente, un llamado a despertar del sueño mortal de la indiferencia, a recordar que en cada sagrario hay alguien que espera, que ama, que sufre nuestro olvido. San Manuel González, el obispo que murió de pena por la soledad de Dios, no nos pide cosas imposibles. Solo pide lo que el amor siempre pide: presencia. Estar allí. No dejar solo al amado. Y esa petición, simple pero radical, sigue resonando en cada iglesia del mundo, esperando corazones que respondan: aquí estoy, Señor. No te dejaré solo.